ahora estoy para presentar al Doc que vino muy bien acompañado. ¿Cómo le Como va? siempre. Buenas ¿Cómo están? noches. Buenas noches. Muy ¿Cómo están? bien. Vine Estamos iguales acompañado con... por... Mirá, Ahora vamos a ver por qué estamos de azul. Tal Justamente no es una casualidad. Estoy acompañado por la doctora Alexia Ratazzi, Sí. acá en papelitos, Acá en papelitos. que es No, yo le traje psiquiatra, este para que no se- psiquiatra no se infanto-juvenil y que es la directora de Panacea, una organización que justamente atiende personas que tienen alguna condición del espectro autista. Ok. Entonces vamos a ir hablando, ¿sí? Porque el 2 de abril fue el Día Mundial de Conciencia de la lucha, de conciencia de la lucha contra el autismo, no, de conciencia del autismo. La toma de conciencia Toma de mundial. conciencia del autismo, ahí Sobre el estamos. autismo. Y que justamente para tomar conciencia tenemos que conocer de qué estamos hablando. Y ahí justamente vamos a ir con la primera caja. A ver, ¿es frecuente o no es frecuente tener alguna condición del espectro autista? ¿Ustedes qué dicen? yo creo que debe ser más frecuente de lo que nos imaginamos. Por ejemplo, una en 100, una en 500, una en 1000, una en 50. Me tiro una en 100. Una en 100, Caro. Me tiro yo, ¿eh? Yo me tiro en una en 50. ¡Apa! A ver. Mirá, Caro. Sí. Y justamente estamos hablando de una persona cada 44. Mucho menos de lo que... Mucho menos, ¿no? Es Mucho una- más En frecuente. realidad más frecuente, claro. Más frecuente, claro. Piensen una cosa. Supuestamente en Argentina somos 44 millones. Más o menos, ¿Qué sí. quiere decir uno en 44? Ah. Mirá. O sea, un Un millón millón. en 44. Un millón de millón. personas con algún... Acá, por lo menos, en la Argentina. Rasgo de Se estima, Se porque estima. acá muchas veces no tenemos números, ¿no? Pero este fue el último dato que publicaron en diciembre del 2021 en Estados Unidos. Una de cada 44 personas con una condición del espectro autista. O sea que Claro. acá no está diagnosticado como... Acá no tenemos números muchas veces. Ajá. Eh, Ajá. Pero entonces, podríamos a tomarlo ver, como una regla, o sea, como un Sí, parámetro. podemos tomarlo como una estimación en la que podemos creer. Igual son muchas personas. Sí, sí, es Pero, un montón. a ver, en un momento se hablaba de personas autistas, luego personas con autismo, luego personas con trastorno del espectro autista. Y vos ahora traes personas con condición del espectro autista. ¿Cuál es? ¿Cómo es que vamos cambiando en eso? Van cambiando porque van cambiando las épocas también y las palabras que usamos, ¿no? Y la palabra trastornos, que es lo que hoy por hoy se usa en las clasificaciones internacionales, los trastornos del espectro autista, la verdad que tiene una connotación muy negativa, ¿no? Mm. Si vos decís Trastorno, Sos un claro. trastornado. Estás trastornado. Entonces, Claro. la palabra trastorno, la palabra enfermedad, la palabra patología son palabras que no queremos asociar al autismo Sí. y por eso usamos la palabra condición, Condición. que se define como un grupo de características, una manera de ser, una Sí. manera de estar en el mundo, de percibir, de procesar información. Ahora vamos a hablar justamente de eso tiene que ver, creo, la segunda caja. A ver. Y acá apelo a ustedes. ¿Qué estamos Apelo. hablando con esta foto? Ah, no, ahí me mataste. A ver, Parece a ¿qué Lana es lo que por ven? el emoji. ¿Qué es lo que Un ven? emoji. Un ¿qué emoji es y Una un cara, asterisco. una cara Sí. y Es un asterisco. Un asterisco. Ah, por Digan eso. todo junto. lo? Característico. ¿Cuáles son las características? Ah, bueno. No, pero Che, ¿no ¿qué quieren, pasa? ¿no quieren las poner esto en lo de los Las récords? Pascuas, te digo. A ver, En lo de los récords. Ojo, ¿eh? a ver, ¿cuáles son entonces estas características que estamos nombrando? Porque, a ver, uno dice autismo y se imagina un niño que aletea y no se comunica para nada, pero también entran un montón de otras condiciones. Correcto. Primero tenemos que pensar que no son solo niños y niñas, sino que hay adolescentes, hay personas adultas y hay Adultas. personas grandes, ¿sí? Cualquier etapa de la vida. Y las características, me gusta la creatividad Gracias, de la verdad Alexia. que impresionante. Hay tres cosas que tienen que estar en general para decir alguien tiene una condición del espectro autista. La primera es desafíos a la hora de interactuar socialmente o comunicarse El con vínculo. otras personas. O las relaciones sociales y la comunicación. La segunda cosa es tener intereses que son muy, muy absorbentes. ¿Qué quiere decir? Que te pones como muy obsesivo u obsesiva con determinados temas de Sí. tu interés Mm. y te sabes todo de eso. ¿Sí? Sos como Sí. Pero está especialista. describiendo a una persona con síndrome de Asperger. O también, digamos, puede ser este chico que decías con autismo que tal vez está aleteando, capaz que Sí. va a estar todo el tiempo con sus autos, ¿no? Ajá, Jugando sí, con sus autos. ordenándolos en Entonces, fila.
esos intereses muy absorbentes es una característica también. Y la tercera cosa que es muy, muy frecuente es el tema de la sensibilidad a algunos estímulos sensoriales. Sí. Vieron que hay personas que son muy sensibles Por eso se hacen las campañas a la pirotecnia, que uno cree que no pasa nada, que no molesta a nadie, pero está dañando a 1 millón de personas en 44. No todos tienen esa sensibilidad. No todos tienen esa hipersensibilidad, pero varios. Y la verdad que las que lo tienen sufren muchísimo. Te quiero hacer una pregunta con respecto a algo que dijiste Sí. recién. Dijiste, no solo niñas y niños, sino adolescentes y personas mayores. ¿El autismo se puede mostrar en la adolescencia o en la adultez o comienza en la niñez? Comienza porque es como si fuera una manera de ser. Es un tema asociado al desarrollo de la persona. Ahora, lo que se puede suceder es que lo diagnostiques en la adultez. En la adultez, claro. Pero eso no quiere decir que no estuvo... Si vos preguntás la historia de vida de esa Seguramente persona, saben ahí, las se dio cuenta. características están, sí Perfecto. o sí. Y según cómo jueguen esas 3 características, van a ser los distintos tipos de la condición. Volviendo a tu pregunta inicial, ¿por qué hay tanta variabilidad? Sí. ¿Por qué hay tanta diversidad Sí, adentro del sí. espectro autista? Sí. Hay gente muy distinta adentro. Muy. Por el nivel de lenguaje, que alguien puede estar adentro del espectro autista y no hablar ni una palabra, o Sí. puede ser Elon Musk, ¿sí? Síndrome de Asperger. Sí. Ubican a Sí, Elon sí, Musk. sí, sí. Sí, claro. Es alguien que habla y habla muy bien. Lo mismo sucede con el tema del nivel cognitivo, la inteligencia. Vos podés tener una condición del espectro autista y tener discapacidad intelectual asociada. Ajá. O podés tener un coeficiente intelectual Altísimo. altísimo. Sheldon Cooper en Big Bang Theory. Sí, ¿Se entiende? claro. Entonces, como hay estas diferencias entre lo que es lenguaje, lo que es inteligencia, lo que es también el nivel de apoyo que necesitas. Hay gente dentro del espectro autista que necesita muchísima ayuda. Y hay gente dentro del espectro autista que no necesita Es ninguna autónoma. ayuda. Ahora vamos a, enseguida vamos a hablar de esa. Creo que más adelante, pero en esta caja ¿Qué va vamos a a haber? hablar justamente de. ¿Qué? La ley. Vamos a hablar de los ¿no? derechos. No sé. Claro, Bueno, los derechos. el Los martillo. derechos. A ver, las personas con alguna condición del espectro autista tienen los derechos que nos caben a todos, pero tienen también otros derechos que se suman a esos. Son los derechos humanos fundamentales, porque a veces nos olvidamos, pensamos que las personas que tienen alguna condición no tienen los mismos derechos que las otras Ajá, personas. sí. Entonces nos interesa mucho poner énfasis. ¿Por qué? Porque muchas veces, todos los días, las personas con condiciones del espectro autista ven sus derechos vulnerados. ¿Cuáles son? El derecho a acceso a un diagnóstico temprano, Sí. el derecho a los apoyos en salud, el derecho a una educación inclusiva y de calidad, el derecho a trabajar cuando sos adulto, el derecho a una vida independiente. ¿Sí? Vida independiente Claro. quiere decir poder tomar decisiones sobre tu propia vida, controlar tu vida, poder elegir dónde vivir, con quién vivir. Ujú. Todos estos, tener una familia. Sí. Todas Ahí cosas que parecen justamente- obvias no lo son. No lo Justamente son. nombraste la próxima caja, ¿no? Es esta. A ver. Creo que justamente. La familia. Y tiene ¿qué? que ver, claro que sí, con la familia. ¿Cuál es el rol que juega la Perro más grande que familia? la madre. Fundamental el rol de la familia y especialmente cuando hablamos de niños y niñas. O sea, Claro. vos necesitas empoderar a esos cuidadores primarios para que sepan cómo acompañar el desarrollo de ese niño, de esa niña. Es fundamental. Son los que tienen que saber cómo interactuar, cómo jugar, cómo comunicarse. Además, son los que tienen que saber muy bien cuáles son los derechos de las personas para ir a defenderlos. Claro. Hablaste antes de que la familia, o me lo comentaste a mí, que la familia es como el traje a medida que va a necesitar cada persona. El traje a medida es el plan de apoyos que Sí. necesita cada persona. Cada persona con una condición del espectro autista Sí. necesita un traje a medida. No es lo El mismo mío para no va- cualquiera. el que lo mío va- no va lo va a a ser armar. La igual familia el tiene que tuyo. conocer muy bien cuál es ese traje a medida y brindárselo. Bueno, se suele pasar que en los medios aparecen noticias donde una persona adulta se comportó de muy mala manera con un menor porque no sabía que tenía este rasgo. Creo que nos falta mucha información para que a la hora de que un niño se porte mal, una niña, saber que a veces no es un tema que la madre, viste, típica, es que no le educa, es que no le pone límites. Y Yo por le ahí tiene- pondría entre comillas el se porte mal, que Sí, sí. justamente no es eso. Claro, claro, bueno. Claro. Totalmente. Y eso siempre, por eso decimos siempre que la información es poder. ¿Sí? Ujú. Es tan importante que la gente esté informada, porque cuando vos tenés información, lo que haces es derribar prejuicios. Claro. Que son las barreras que existen
las barreras esas invisibles de Lo las que que pasa es que es hablamos más fácil siempre. ver una persona sentada en y una vos silla de asumís. ruedas, donde te das cuenta que no puede caminar, entonces decís, ah, Exacto. no puede caminar. Pero a veces estos rasgos no se ven. Vos ves a alguien adentro del espectro, o sea, que tiene una condición del espectro autista, acá No no te te das das cuenta por la cara. No, Claro. claro, que no Claro. lo tiene el ¿Se sello entiende? arriba. Por nada. por- Entonces uno prejuzga inmediatamente cuando ve una determinada conducta. Claro. Para derribar esas barreras, porque estas barreras actitudinales son las que vulneran en general los, Los derechos, derechos, de las personas. Exactamente. Para derribarlas, eliminarlas, necesitas dar información. Mm. Claro. Cuando nombraste acá uno de cada 44, ¿sí? Hay algo que no sabemos entonces quiénes son o no las personas que van a tener alguna condición del espectro autista. Por eso vamos a ir a esta última caja que nos va a brindar ¿Qué la cosa? posibilidad de eso. Ahora cuando hagamos el censo. ¿Qué es Ah, lo que claro. tenemos que Fundamental. buscar en el censo, Alexia? Fundamental, tenemos una oportunidad histórica. Ustedes saben que el censo es cada 10 años, 10 más años, o sí. menos. Súbese Bueno, al censo 80, necesitamos contar con usted. Yo me acuerdo. mirá, Wow. el jingle, Del 80 me acuerdo. del 80. Después tenés como 3 Sí, más sí, en sí. el medio, pero bueno, no importa. Es que a él En no lo este- censaron. No, Le- yo me le- censé lo esquivaron. una vez y después me saltearon por la A ver, altura. ¿qué es lo ¿viste? que ocurre entonces ahora? Es ¿Qué muy posibilidad importante tenemos? Sensato, porque claro. en este censo 2022 Sí. hay 6 preguntas, ¿sí? Que preguntan sobre si hay alguien en el hogar que tiene alguna dificultad o limitación en 6 áreas distintas. Una de ellas es sobre la comunicación. Como les contaba al principio, Ajá. uno de los criterios diagnósticos dentro del espectro autista es los desafíos en la comunicación. Claro. Entonces sería muy importante que las personas que tengan a alguien con una condición del espectro autista Lo dentro de un declaren. hogar, que por favor contesten que sí a la pregunta sobre Y comunicación. yo creo que Claro. hay que aprovechar para decir que el censo no es algo político ni partidario. No. Es algo que nos pertenece y que es No, una además herramienta es muy necesario para un montón para, de áreas. entre otras cosas. Muchas. Claro. Vos necesitas formular políticas públicas. Si vos no identificás qué le pasa a tu población en Ni un la país... calidad ni la cantidad que ni la tenés ex- en cada una de las Exactamente. necesidades. Es Muy muy importante. No podés importante hacer la como política oportunidad. Entonces, a ver, repasemos algo, Alexia, para la gente que está en casa Sí. mirando. ¿Puedo contestar el censo? ¿Cuáles son las preguntas que yo tengo que contestar que sí en caso de? Ahora se puede contestar el censo digital, ¿vieron? Sí. O el censo en papel el 18 de mayo. En el censo digital no tiene números, pero viene justo después de las preguntas estas, después de que te preguntan sobre la vivienda, sobre tu Sí. casa. Sí. Y ahí te preguntan, ¿hay alguien en tu hogar que tiene dificultad o limitación? Cuando escuchen dificultad o limitación, la tercera pregunta de esas te pregunta primero sobre la movilidad, después Sí. sobre la cognición y después sobre la comunicación. En esa tercera pregunta, censo en papel 18 de mayo, ahí sí es más fácil porque están numeradas. En la segunda Claro. hoja, la pregunta número 9, esa es la que pregunta sobre No, y dificultades y aparte la limitaciones. de papel Sí. va a haber una persona delante Un tuyo. Claro, censista que Entonces que va a te ser va a por ahí. acompañar para Claro. ayudarte. La digital está solo. Pero tenés que saber, porque no te va a mencionar la palabra discapacidad ni la Ni palabra autismo. autismo. Claro. Entonces tenés que saber que tenés Ah. que contestar que sí en esa pregunta sobre comunicación. segunda Si es que hoja, la hay en pasás casa, a la si es que pregunta hay en 9. casa alguien, no es que te Claro. invitamos a que No, inventes no, algo. claro. No, mi marido es muy por supuesto que callado. no. Ahí va. Por supuesto No. que no. No. Así que atentos en casa si es que hay alguna persona con alguna dificultad en la comunicación, para estar atentos en esta pregunta y contestar verdaderamente para acercarnos. Hacemos un repaso de... Hacemos un repaso. Un repaso Entonces, rápido, a ver. una persona cada 44, Eh. una persona cada 44 se estima en el mundo que tiene alguna condición del espectro autista y las características pueden ser de lo más variadas. Los Por derechos. supuesto, los derechos que tienen las personas que tienen alguna condición del espectro autista, que ya lo nombró Alexia y que tiene que ver con el derecho a la salud, a la inclusión, a derribar las barreras, a que Al todos los demás trabajo. conozcan, a la no discriminación al trabajo, a la vida independiente, la familia. Que siempre en Es el todo traje a es medida. fundamental. Y el censo. Contestar el censo, que es reciente, ya lo dijo la doctora Alexia, así que ya lo recuerdan en casa. Bueno, gracias por Gracias a haber los dos. venido. Gracias, Alexia. Gracias, Doc. Bueno, nos vemos la semana que viene y ahora